Sean bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil. Les habla Juan José Sánchez y hoy les traigo un video acerca de la anatomía del estómago. Básicamente abordaremos en el video primero hablando de las generalidades del estómago, hablaremos de sus porciones, de sus caras, de las relaciones anatómicas más importantes, su irrigación, su drenaje venoso y por supuesto por último su inervación. Sigan pendientes del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces, el estómago es un órgano del sistema digestivo que se encarga básicamente de recibir el bolo alimenticio que viene del esófago, que sería su unión proximal, y llevarla hacia la primera porción del intestino delgado, que sería el duodeno, que sería básicamente su comunicación distal. Básicamente el estómago es un poco difícil estudiarlo anatómicamente, ya que no tiene una forma definida. Sin embargo, la mayoría de los autores sostienen que el estómago tiene una forma de J, y la manera de estudiarlo para efectos de anatomía y para efectos de este video es cadavérica, es decir, con la persona en decúbito dorsal, acostada en una mesa, porque el estómago varía mucho de acuerdo a la posición de la persona, de acuerdo a la contextura de la persona y de acuerdo a la cantidad, digamos, de alimento que tenga, porque cuando tiene más peso adentro, él se elonga, se estira y las relaciones anatómicas cambian totalmente. Entonces, la forma que nosotros vemos realmente en anatomía es una forma que no es la que vamos a encontrar en una cirugía, por ejemplo, de abdomen abierto, donde el estómago no adopta la forma que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, el estómago anatómicamente está formado por 4 porciones. Estas porciones son un tanto difícil de delimitar anatómicamente, ya que no existe un sitio externo donde yo pueda decirte hasta aquí llega una porción y hasta aquí comienza la siguiente porción. Básicamente la diferencia de las porciones es por la mucosa, las glándulas que se encuentran en cada porción. La primera porción, que sería su porción más proximal, es la que recibe justamente al esófago. Esa es la porción cardial o porción del cardias del estómago. Por eso es que esta unión se llama unión cardioesofágica o simplemente unión gastroesofágica. Y histológicamente encontramos un grupo de glándulas que se llaman así, glándulas cardíacas o glándulas cardiales. Ahora bien, esta porción está justo en la desembocadura del esófago en el estómago. Ahora, la siguiente porción, que es la porción del fondo, también denominada tuberosidad mayor, es lo que coloquialmente conocemos como boca del estómago. Cualquiera pensaría que la boca es el cardias, pero no, el coloquio se refiere a la boca, es al fondo del estómago. Esa es la porción que me queda inmediatamente superior a la desembocadura del esófago. Esa porción del fondo, en posición anatómica, una persona viva, por efectos de la gravedad, casi nunca está ocupada por comida, a menos que la persona esté acostada. Entonces, los gases, el aire que nosotros deglutimos, que tragamos, se alojan en esta porción del estómago. Es por eso que en las radiografías de tórax y las radiografías de abdomen nosotros vemos una gran bola de aire que se ve negro en la radiografía en la parte más inferior del hemiabdomen izquierdo, justamente por el aire contenido en ese fondo gástrico. Las glándulas que encontramos en el fondo gástrico son glándulas cardíacas, que son glándulas gástricas, que son las glándulas propias del estómago. Luego la porción más larga y la más grande, que es la porción del cuerpo del estómago. Esta porción del cuerpo del estómago se continúa hacia arriba con la tuberosidad mayor, que es la del fondo, con la del cardias, y hacia abajo con la cuarta y última porción, que es la porción pilórica. Esta porción del cuerpo posee las mismas glándulas que tiene el fondo, es decir, glándulas gástricas, y su diferencia con la porción cardíaca es que histológicamente al microscopio son glándulas distintas, recordándoles que las glándulas del cardias son glándulas cardíacas o cardiales. Ahora bien, esta porción del cuerpo se va a continuar con la porción final, es decir, la porción más distal del estómago, que es la famosa porción pilórica. Esta porción pilórica también es llamada porción duodenal porque es la que se continúa después con el duodeno, el intestino delgado. Esta porción pilórica, a su vez, está formada por glándulas pilóricas.
Anatómicamente no existe un sitio donde yo pueda decir hasta aquí llega la porción del cuerpo y comienza la porción pilórica. Simplemente tendría que usar técnicas histológicas de coloración para saber más o menos dónde es la división entre estas ambas porciones del estómago. Ahora, esta porción pilórica a su vez se subdivide en dos porciones. Una porción más proximal que va a estar pegada al cuerpo del estómago que se denomina antro pilórico. Más o menos aquí sería el antro pilórico, toda esta zona triangular que ven aquí. Y de aquí hacia allá, es decir, la que se comunica con el duodeno, es la porción del conducto pilórico, de manera que entonces la porción pilórica del estómago se divide en antro pilórico, que es la porción proximal, y conducto pilórico, que es la porción distal, que se me une básicamente al duodeno. Ahora, el estómago posee dos curvaturas o dos curvas. Una curvatura que es la que ustedes ven aquí en negro, que es más superior, ¿sí? Digamos, más superior no es la palabra, es más derecha. Esta curvatura tiene forma cóncava y es denominada la curvatura menor. Esta curvatura nace en la desembocadura del esófago en el estómago y termina ya cuando el estómago se une al duodeno. Es la curvatura más pequeña, es cóncava y mira hacia el lado derecho. Luego tenemos la curvatura mayor, que nace también en la desembocadura del esófago en el estómago, es más larga, también se le llama curvatura izquierda, y a diferencia de la menor, esta curvatura más bien es convexa hacia la izquierda. Ella, como les dije, comienza en la unión del esófago con el estómago y termina también cuando el estómago pasa a unirse al duodeno. Ahora, en estas curvaturas encontramos escotadura. La primera escotadura es la escotadura cardial. Esta escotadura cardial ocurre entre lo que es la desembocadura del esófago y el inicio de la curvatura mayor. Mientras que la escotadura pilórica es denominada también incisura angular. Se encuentra en esta zona que es muy difícil de delimitarla anatómicamente, pero en algunos estudios radiográficos ella se logra ver. Esa incisura angular que está más o menos en esta zona de la curvatura menor es la que me indica el punto de partida desde donde comienza aproximadamente la porción pilórica del estómago. Ahora, entonces el estómago ya les dije que tenía dos curvaturas y tiene dos caras. Esta cara que estamos viendo aquí, que mira hacia anterior, que sería su cara anterior, y una cara que sería toda esta que está en contacto con la parte posterior del abdomen, que sería entonces su curvatura posterior. Además de tener dos curvaturas y dos caras, tiene dos orificios. Uno, que es el orificio proximal por donde entra el bolo alimenticio, que está justamente en la unión cardioesofágica. Entonces este orificio se le llama orificio cardial. Recuerden que, no sé si vieron el video de esófago, los invito a que lo vean para que entiendan bien este estómago. En la unión del esófago con el estómago había un esfínter, era el esfínter esofágico inferior. Bueno, después de ese esfínter esofágico inferior, lo que encontramos el orificio es el orificio cardial, que es la propia entrada del estómago. Estos pliegues que ustedes ven en la cara interna del estómago, esos se llaman pliegues gástricos, son pliegues de mucosa, es decir, de endotelio. Entonces, su primer orificio u orificio más proximal ya saben entonces que es el orificio cardial. Y su último orificio sería el orificio pilórico. Vean bien lo siguiente para que no confundan los términos. Este engrosamiento que ustedes ven aquí indica que esa es la porción pilórica del estómago, la porción pilórica. Recuerden ustedes que la porción pilórica se subdivide a su vez en una proximal, que era el antro pilórico, y una distal, que era el conducto pilórico. Ahora, el engrosamiento de la musculatura de la porción pilórica del estómago se conoce con el nombre de esfínter pilórico. Esfínter significa el que estrangula, es decir, es una válvula que permite que una vez que el bolo alimenticio pasó por el estómago y va al duodeno, no se pueda regresar del intestino delgado al estómago. Él cierra, es una válvula que cierra, de hecho. Ese es el esfínter pilórico. Y el orificio que está delimitado por el esfínter pilórico, que sería este espacio aquí, ese es el orificio pilórico. Entonces, esta porción es la porción del píloro del estómago. Se subdivide en antro y conducto. Dentro del conducto está el esfínter, y el orificio que está delimitado por el esfínter a su vez es el orificio pilórico. Los nombres se parecen mucho. Píloro de hecho significa portero, ¿sí? Porque es la porción, digamos, el vigilante de que la comida una vez que pase no se pueda devolver hacia el estómago. Véanlo aquí, más anatómicamente una persona viva. Esta es una persona ya fallecida, un cadáver obviamente,
está relajado el esfínter. Esta es una persona viva, vean cómo el esfínter tiene tono, está bastante contraído. Vean la mucosa, las paredes, perdón, musculares del duodeno muy delgadas, y vean la del esfínter pilórico y la de la propia porción pilórica, que son paredes mucho más engrosadas. Es abrupto, de hecho, el cambio entre estas dos musculaturas. Vamos ahora a hablar de las relaciones del estómago. Sus relaciones anteriores van a ser aquí, está seccionado, pero se supone que aquí estaría la pared anterior del abdomen. En esta imagen podemos ver que una pincita agarró el lóbulo izquierdo del hígado, de manera que el lóbulo izquierdo del hígado sería relación anterior al estómago. Recuerden ustedes que el diafragma tiene forma cupular, de manera que a pesar de que aquí está seccionado, el diafragma más o menos llega hasta esta región, es decir, tapa la parte anterior del estómago. Entonces, relación anterior el diafragma, la pared anterior del abdomen y también lo que es el lóbulo izquierdo del hígado. Ahora, esta estructura que ustedes ven aquí, que es el colon transverso, esto es muy variable en la localización anatómica. Sin embargo, muchos autores refieren que a pesar de que ustedes en esta imagen lo vean por debajo del estómago, en sus movimientos en muchas ocasiones él está anterior al estómago, y más si la persona está en posición de decúbito. Entonces vamos a nombrar al colon transverso como relación anterior al estómago. Relaciones posteriores. Aquí, bueno, levantamos el estómago con pincitas y vamos a ver las partes posteriores. Vamos a encontrar primero el diafragma, de manera que el diafragma, los pilares del diafragma son relación tanto posterior, los pilares, y el propio diafragma también es relación anterior. Después lo que es el famoso tronco celíaco aórtico, la glándula suprarrenal izquierda, parte del riñón izquierdo, específicamente el poro superior, luego la cara anterior de todo lo que es el páncreas, y esta estructura que es la que me sostiene el colon transverso, que se llama mesocolon transverso. Entonces, desde arriba hacia abajo, esas son las relaciones posteriores del estómago. Véanlo aquí nuevamente. Se supone que en esta zona aquí está el estómago, aquí se ve la entrada del duodeno y aquí la desembocadura del esófago. Entonces vean cómo está relacionado con el polo superior del riñón, está relacionado con el páncreas, con el tronco celíaco, con el diafragma, con los pilares, y esta zona que ven aquí es donde se está insertando el mesocolon transverso, que también es relación posterior. Ahora, hay algo muy importante, que es que la cara posterior del estómago no está en contacto directo con la pared posterior del abdomen, sino que entre ellos hay un espacio, un hueco, es eso que ustedes ven ahí que está en verde. Eso se llama bolsa omental. También muchos libros le llaman bolsa de los epiplones, o el nombre más famoso, que es transcavidad de los epiplones. Esa transcavidad de los epiplones separa la cara anterior del páncreas de la cara posterior del estómago. ¿Sí? De hecho, ustedes pueden meter un dedo, una pinza, por detrás de la tríada portal, por delante de la vena cava inferior, y llegan a la cara posterior del estómago. No se les olvide. Y transcavidad de los epiplones. Ahora, el vaso, que es esta estructura que ustedes ven aquí remarcada, tiene relación con la curvatura mayor del estómago, también con la cara anterior y con la cara posterior del mismo. Ahora, relaciones peritoneales. ¿Cuáles son los repliegues de peritoneo que me sostienen al estómago? A lo largo de la curvatura menor, el epiplón menor se inserta en el estómago, específicamente uno de los ligamentos que forman el epiplón menor, que específicamente es el ligamento gastrohepático. ¿Por qué? Porque el otro ligamento que me conforma el epiplón menor es el hepatoduodenal, y él no tiene nada que ver con el estómago. Entonces, la estructura de sostén del estómago, epiplón menor, específicamente el ligamento hepatogástrico, a lo largo de la curvatura menor. Ahora, el que está a lo largo de la curvatura mayor, básicamente es el epiplón mayor, que cuelga como un delantal literalmente adosado a lo que es la curvatura mayor del estómago. Ahora, el estómago está sostenido también por dos ligamentos. Uno que lo sostiene a este nivel, a lo que es el diafragma, que sería entonces el ligamento gastrofrénico, frénico alusivo a diafragma. Y uno que me lo sostiene aquí, que debería estar el vaso, que sería el ligamento gastroesplénico, que sería este que ustedes ven aquí que está cortado. En esta imagen se ve muy bien el ligamento gastroesplénico. Vean, está uniendo el estómago con la parte del vaso, la cara visceral del vaso. Ahora, casi para terminar, vamos a hablar de la irrigación del estómago. El estómago es un órgano densamente irrigado, así como lo son todos los órganos digestivos. Toda su irrigación depende en gran parte, más del 90%, del tronco celíaco, ya sea directa o indirectamente. Vamos a empezar con esta arteria que está aquí, que es la arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco directa. Esta arteria gástrica izquierda la consiguen en muchos nombres, en muchos libros con el nombre
de arteria estomáquica coronaria. Esta arteria estomáquica coronaria o gástrica izquierda, entonces una vez que sale el tronco celíaco, va por toda la curvatura menor del estómago y se anastomosa entonces con la gástrica derecha. Esa gástrica derecha recibe el nombre de arteria pilórica. Esa anastomosis ocurre a lo largo de la curvatura menor del estómago. Ahora, ¿de dónde sale esa arteria pilórica? Les explico. El tronco celíaco va a tres ramas: la estomáquica coronaria, que es la gástrica izquierda, la esplénica, que no tiene nada que ver en este momento, ya se lo voy a nombrar más adelante, y la hepática común. La hepática común a su vez da la hepática propia, y es esta hepática propia quien me da la arteria pilórica, aunque en algunas variaciones la pilórica puede salir de la hepática común, pero no es el caso de esta imagen y no es lo común. Lo común es que la pilórica, que sería la gástrica derecha, salga de la arteria hepática propia. Entonces ambas arterias se anastomosan a lo largo de la curvatura menor del estómago. Vamos a hablar ahora de las gastroepiploicas, que son las arterias que se encargan de anastomosarse a lo largo de la curvatura mayor. ¿Por qué se le llaman gastroepiploicas? Recuerdan que epiplón es lo mismo que aumento, entonces la van a conseguir en muchos libros con el nombre de arteria gastroomental, es lo mismo. Las gastroepiploicas se llaman así porque básicamente irrigan al epiplón mayor y también al estómago. Entonces, esta arteria gastroepiploica son dos: una arteria gastroepiploica izquierda, que vean que es rama de la arteria esplénica, y una arteria gastroepiploica derecha, que sería rama de esta arteria, que es la gastroduodenal. La gastroduodenal junto con la hepática propia son ramas de la arteria hepática común, de manera que vean que esta anastomosis que ocurre entre las dos gastroepiploicas básicamente sigue teniendo el mismo origen indirecto del tronco celíaco aórtico. Ahora, hay otras arterias que salen directamente de la arteria esplénica, como son las arterias gástricas cortas, que son varias, y pueden haber unas arterias incluso gástricas posteriores que saldrían de la propia arteria esplénica. Por último, el estómago es irrigado directamente por esta arteria que sale de la aorta, más no del tronco celíaco, que es la arteria frénica, también llamada diafragmática inferior izquierda. Entonces la arteria frénica o diafragmática inferior izquierda ayuda a irrigar a lo que es el estómago. Vamos a pasar al drenaje venoso. Las venas básicamente reciben el mismo nombre. Lo importante es que todo el estómago drena hacia la vena porta. Su drenaje es netamente al sistema portal. Tendría entonces una vena gástrica izquierda y una vena gástrica derecha que drenan directamente en la porta. Tendríamos venas gastroepiploicas izquierdas y derechas, que la izquierda drena en la vena esplénica, que ya vamos a ver ahorita, y la derecha drena en la mesentérica superior. Indirectamente, ellas van a terminar drenando también en la porta. Existe una vena que indica la parte final del estómago, que es esta que ustedes ven aquí, que es la vena prepilórica. Ella indica la parte final del estómago y el inicio del duodeno. Vena prepilórica que drena directamente en la vena gástrica derecha. Véanlo aquí, entonces, como la gastroepiploica izquierda drena en la esplénica y la gastroepiploica derecha está drenando indirectamente en la mesentérica superior, pero al final la esplénica y la mesentérica superior se van a unir a formar la porta, de manera que todo termina drenando en la porta y a través de la porta llega al hígado. Ahora, la inervación del estómago es una inervación autónoma del sistema nervioso simpático y parasimpático. Pues las fibras simpáticas preganglionares nacen o vienen con los nervios esplácnicos, que son estos que ustedes ven aquí que perforan al diafragma. Véanlo, estos nervios que perforan al diafragma alimentan a este plexo. Este plexo es el plexo solar, pero más específicamente alimentan el plexo celíaco, que son estos ganglios que ustedes ven aquí encima del tronco celíaco. Y una vez que esas fibras preganglionares vinieron de los nervios esplácnicos torácicos, hicieron sinapsis en estos ganglios del plexo celíaco, ahí salen las fibras postganglionares, que son las que finalmente le llevan inervación simpática al estómago. Mientras que las parasimpáticas vienen con los troncos vagales que nacen a nivel del encéfalo con ese paracraneal y son fibras entonces preganglionares y se encuentran a los ganglios parasimpáticos en las propias paredes del estómago, que no lo van a ver dibujado por ningún lado porque en las paredes, y de allí salen las postganglionares que inervan al propio estómago. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí. Dale like al video, compártelo y no olvides seguirme en Instagram en @juanpisosanchez1315. Te dejaré video de esófago, de duodeno, para que puedas ampliar más la información. Muchísimas gracias por su colaboración.